Vale, pues dejarme antes que presente a mi equipo, que como os han comentado vengo en representación de él. Bueno, somos las personas que veis en pantalla, algunos quizás los conoceréis, estamos activos en redes sociales, os he dejado también los links de Twitter aquí al lado. El primero es Carlas González, que es el director de orquesta de nuestro grupo, que es profesor de la Universidad de Barcelona, del INEF de Barcelona. Tenemos a Meritxell Monguillot, que recientemente también pues ha pasado al ámbito universitario y es profesora de la Universidad de Barcelona, conjuntamente con Carlas, aunque lleva amplia experiencia en la enseñanza de la secundaria obligatoria y de la educación física. Y por último, presentaros también a Josep María Piulacs y a Carla Zurita, que hoy nos tenía que acompañar, pero que por motivos personales no ha podido asistir, que son profesores de educación física secundaria y bachillerato también en centros públicos y concertados. Os dejo también aquí bueno, nuestros dos niños o nuestras dos niñas, llamarle como queráis, ¿no? Nuestra educación física para la vida y educación física saludable, donde se recoge nuestra reflexión y experiencia de estos años. Y también deciros que tenemos una website, que es la website del F-Team, en la que, bueno, compartimos también reflexiones, unidades, actividades y, bueno, las formaciones que vamos desarrollando, pues también las tenemos compartidas en este entorno web. Solo tenéis que poner educación física y el hashtag F-Team y veréis que accedéis fácilmente a este entorno virtual. Pues bueno, vamos al lío. La presentación la he organizado en dos partes, una parte más reflexiva, en la cual voy a intentar generar contexto sobre el trabajo del aprendizaje de la fuerza en educación física y también vamos a observar sobre qué pilares o fundamentos puede generar una propuesta y precisamente la segunda parte de la presentación va a dirigirse a mostrar una posible propuesta práctica de aplicación de ese aprendizaje de la fuerza y de la condición física en secundaria con ejemplos de actividades e incluso de una unidad didáctica que, bueno, se ha hecho muy popular y, bueno, quizás ya conoceréis, que es Juntos y Juntas hasta el Everest. Bueno, y voy a empezar con una reflexión que a mí me parece provocadora, así lo he intentado y es esta pregunta. Y parte de esta idea de si estamos o no estamos deportivizando en exceso la actividad física para la salud. Y como comentaba José Antonio, pues bueno, llevamos muchos años ya trabajando sobre un paradigma que se fundamenta en la aplicación de estas pruebas de condición física estandarizadas. Yo, de hecho, ya en mis primeros años, pues empecé mi práctica educativa como profesor de educación física en secundaria, pues haciendo unidades de este perfil. Empezaba pues en la unidad pasando estas pruebas, el lanzamiento de pelota, la realización de las flexiones, de las abdominales o del salto a mis alumnos y alumnas y en ese sentido promovía un programa de mejora, en ese programa también podían intervenir ellos y al final lo que acababa pasando es que volvía a medir a mis alumnos utilizando estas mismas pruebas para observar y que podían observar también ellos este nivel de mejora. Diría que este paradigma aún no lo hemos superado. Lo digo también con razones, con evidencias, porque ahora mis dos hijos que están en cuarto de la ESO están trabajando bajo este paradigma. Están haciendo unidades de condición física aplicadas a la resistencia o a la fuerza o a la flexibilidad bajo estos mismos, estos mismos procedimientos que os acabo de explicar. Y a mí esto me lleva a hacer ciertas consideraciones. La primera es que cuando aplicamos a trabajos o unidades en este sentido, creo que el alumnado se centra principalmente en la mejora de la prueba, en la mejora exclusiva de la condición física y creo que se pierde la riqueza del proceso y del aprendizaje. Me viene un poco a la mente estos compañeros y compañeras de otras materias que centran mucho la atención en la calificación y especialmente en el examen, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Que estos alumnos y alumnas, pues lo que pasan es que se centran en intentar estudiar y empollar para ese examen y quizás pierden un poco de perspectiva lo importante, que es el proceso y el aprendizaje. También creo que estas pruebas están pensadas desde el rendimiento y pueden dar falsos mensajes que luego intentaré explicaros, ¿no? Mensajes que van a ese sentido donde lo importante es mejorar, lo importante es progresar. Son pruebas arcaicas, descontextualizadas, que facilitan la calificación y por eso creo que son tan utilizadas y que son estándares. Todo el mundo tiene que estar en un nivel en un momento concreto, ¿vale? Están muy centradas en lo condicional, son poco funcionales, trabajan poco desde la motricidad, incluso la motricidad que promueven no es adecuada
a lo que sería una actividad física saludable en el día a día, incluso algunas de ellas son ciertamente poco seguras. También creo que están aplicándose en periodos de tiempo muy corto. Esta unidad que os decía yo duraba pocas semanas. Y esto puede dar la sensación al alumno que la condición física se puede mejorar en un periodo muy breve de tiempo y que con esto ya es suficiente. Por tanto, quedaría pendiente qué pasa con la sostenibilidad de estos procesos de mejora de la condición física o de mejora de las cualidades físicas básicas. De hecho, para mí, en el mensaje que se promueve en este tipo de programas, de paradigmas o de unidades, reside también ciertos modelos actuales de cómo entender a nivel social la condición física. Por un lado, pues estos influencers, youtubers que nos venden la mejora de nuestro cuerpo, de nuestra imagen en pocas semanas. En 4 semanas te pongo en forma, en 4 semanas te promuevo un cuerpo absolutamente fit, ¿vale? En esto que yo llamo efecto dieta y que creo que se está traspasando de lo que es la nutrición a lo que es el ámbito de la actividad física, y creo que hay que ser ciertamente críticos con ello. Y por otro lado, otro tipo de modelos en los cuales hay que buscar el límite. Parece que no puedes ser saludable si no eres una persona absolutamente fit, ¿vale? Y absolutamente que vaya a buscar ese límite y en la que lo más importante es hacerte entender que si tú quieres vas a poder llegar hasta donde quieras, ¿no? Entonces, creo que estos dos modelos se pueden promover desde el mensaje que genera el paradigma de realizar la actividad física en base a estas pruebas de condición física. De hecho, os pongo un ejemplo de mis alumnos que fuimos cada año, vamos a hacer una visita a un centro deportivo municipal porque me interesa mucho que vean la realidad de dónde pueden desarrollar la actividad física, porque quiero que conozcan también los diferentes perfiles profesionales, las actividades que se desarrollan y bueno, pues me parece muy interesante. Y en la última visita que hicimos tuvimos 2 técnicos que nos hicieron 2 actividades diferentes. Un técnico era de una edad aproximada, podéis imaginar, de unos 20 y muchos años, y el otro era más ya de mi edad, de unos 40, y los 2 nos hablaron del CrossFit. Para mí el CrossFit es una actividad que de manera equilibrada y bien trabajada, pues puede ser muy interesante, pero uno nos decía que el de 20 años, que para él había significado un cambio de estilo de vida impresionante, que le había ayudado a generar un cuerpo absolutamente equilibrado, fit, resistente, mientras que el otro nos hablaba, con la experiencia ya de muchos años de haber trabajado el CrossFit, de cómo este trabajo a largo plazo lo que había conllevado es que ahora, en la edad que tenía, no podía realizar muchas de las actividades físicas que le gustaban porque su mecánica articular, y en este caso la rodilla, estaba absolutamente destrozada. Con lo cual, lo que quiero decir es que muchas veces trabajar a corto plazo puede parecer un efecto interesante para nuestros alumnos, y a mí me parece mucho más interesante pensar en que estos alumnos, el trabajo que tienen que desarrollar es a lo largo de toda su vida, ¿no? Porque tienen un cuerpo para toda su vida, ese cuerpo no lo van a poder cambiar. Por tanto, a mí me parece mucho más interesante el hecho de hablar más que de mejorar la condición física, de integrar hábitos, de integrar habilidades, de integrar competencias que me ayuden a tener un estilo de vida activo. Ese estilo de vida activo, ese EVAC, ¿no? Que los compañeros asturianos, pues a través del Día de la Educación Física a la calle, pues nos comparten, ¿no? Para que podamos también hacer llegar a las familias, a los alumnos que tenemos en los centros educativos. Y, como os decía, un estilo de vida activo que nos permita entender que el proceso de trabajo de la actividad física saludable es para toda la vida y que ese cuerpo nos tiene que durar para toda la vida. También me parece interesante inculcar en esa integración el trabajo del desarrollo de la motricidad y una motricidad que sea funcional y que vaya creciendo en complejidad. También me parece muy interesante no aislar el trabajo de cada una de las cualidades. No se trata de mejorar la fuerza, no se trata de mejorar la resistencia, no se trata de mejorar el control motor, se trata de mejorarlo todo a la vez. Y, por tanto, vamos a intentar buscar esas unidades en las cuales aparezcan de manera equilibrada todos estos elementos y que vayan creciendo en complejidad. Y, por último, pues que sea una actividad física que sea transferible a la vida del alumnado, que no se quede sencillamente en ese espíritu deportivizado de rendimiento que muchas veces el alumno no entiende cómo puede aplicar o llevar a su entorno más cercano. Incluso cuando tuvimos la pandemia en el salón de su casa. Un poco he puesto esta imagen de la cadena porque me parece que refleja mucho esta manera diferente de ver el trabajo de la condición física. Yo puedo tener una cadena
que puedo ir tensando y trabajando todo lo que quiera, a corto plazo me va a servir, pero ojo con no ir integrando en ese trabajo aspectos interesantes para reforzar esa cadena, porque si no esa cadena a largo plazo va a quedar coja, se va a romper y por tanto nos va a impedir disfrutar de ese cuerpo, disfrutar de esa actividad física pues por muchos y por muchos años. Una segunda reflexión que también me parece interesante hacer sobre el trabajo de la actividad física y de la condición física es que si hacer o practicar equivale a aprender. Una de las cosas que creo que puso a prueba la pandemia fue precisamente, bueno, pues esta reflexión. Todos tuvimos esa necesidad, cuando los chicos y chicas se fueron para casa, de que se movieran muchísimo. Quizás daba igual cómo se movieran, pero que se movieran muchísimo. Mi hija, por ejemplo, recibió pues estos Super Marios y estos Batmans y bueno, estuvo trabajando en casa con estas actividades que más allá de otra cosa pretendían sencillamente que hubiera un desgaste del ámbito físico, un desgaste condicional o un trabajo condicional. Para mí es muy importante, dentro de este trabajo de la fuerza, para nosotros es muy importante generar un equilibrio entre lo que es la práctica reflexiva y la práctica motriz. No generar una educación física de lo que aquí algunos llamamos la educación física del sudor, ¿no? Porque al final el hecho de sudar, los alumnos ya lo saben hacer solos. Nosotros lo que tenemos que ayudarles es a integrar esas competencias y esos hábitos y habilidades que les van a ayudar a hacer repeticiones y a hacer trabajo de condición física de una manera más segura y de una manera más sostenible en el tiempo. No se trata de hacer más, sino se trata de hacer mejor. Y fijaros, ante este tipo de actividades que se enviaban a casa, podrían haber otras que pudieran estar planteando preguntas como, ¿puedo aplicar estos ejercicios con una buena corrección postural? ¿Podemos poner criterios en hacer estos ejercicios o sencillamente es importante hacer estos ejercicios y mejorar el trabajo de la fuerza? ¿Esta rutina del Batman es segura? ¿Son los mejores ejercicios que puedo utilizar? ¿Habrán algunos que a lo mejor a corto plazo me den beneficios, a largo plazo pues quizás condicionen a mi mecánica articular? ¿Esta rutina se adapta a mi modelo motriz? Todos tenemos que trabajar bajo los mismos ejercicios de condición física. ¿La puedo adaptar? ¿La puedo progresar? ¿O puedo organizar estas actividades utilizando algún método de entrenamiento? Pues preguntas interesantes que más allá de ayudar a nuestros alumnos a mejorar su condición física, lo que van a generar también es ese proceso de autonomía tan necesario en el desarrollo de esas competencias transversales que estamos también colaborando con el resto de asignaturas para que se puedan ir mejorando. Una última reflexión, la tercera, es si con esta actividad física, con este trabajo de condición física, llegamos a todo el alumnado. Y es que tenemos mucha diversidad en el aula, tenemos alumnos de muchos perfiles. A veces nos centramos exclusivamente, y pensando en este trabajo de condición física, de pruebas físicas, de mejora, en aquellos que son killers, que les gusta la competición, que son hábiles motrizmente, ¿no? Pero es que en el aula tenemos muchos otros. Tenemos algunos que disfrutan de la actividad física a nivel social, otros que la utilizan para relajarse, para evadirse de los problemas que tienen. Por tanto, creo que cuando planteamos prácticas y actividades de educación física nos debemos dirigir a toda esa diversidad. La diversidad en experiencia motriz, la diversidad mecánica, la diversidad condicional, la de aprendizaje, la de motivación o la de expectativas, ¿no? Y en ese sentido, ya hace muchos años, que gracias a nuestra compañera Meritxell Monguillot, que trabajó en su tesis, lo que hemos establecido es un pequeño modelo en el cual tenemos ciertos elementos que nos ayudan a enriquecer estas situaciones de aprendizaje para que sean el máximo de inclusivas y potentes posibles. Como veis, siempre pensando desde el sombrero de cocinero en la salud, utilizando los elementos curriculares, la intención educativa por encima de todo, trabajando desde la tecnología, que nos ha sido muy útil ahora cuando nuestros alumnos se han ido a casa, y luego también pensando en dos parámetros, los personales y los pedagógicos, que nos ayudan a entender cuáles son las motivaciones de nuestros alumnados, a cómo gestionar esas emociones que vamos trabajando en el aula y que se relacionan con el hecho de hacer actividad física, y los elementos pedagógicos, pues cómo podemos hacer que esa educación física sea el máximo de social y cooperativa posible, cómo podemos seguir sumando a esos alumnos que necesitan competición o superación a través de los retos, cómo podemos llevarla a la realidad, cómo la podemos personalizar para que cada uno trabaje en su nivel, o cómo podemos conectarla hacia otras maneras o expandirlas hacia la vida. Por tanto, diría que estas son las bases
sobre las cuales crece un poquito nuestra propuesta de educación física, una propuesta que integra, que no intenta mejorar, sino que integra, una propuesta que es intencionada, intencional, que se basa en generar competencias, hábitos y, por último, una propuesta que en enriquecer esas situaciones de aprendizaje lo que busca especialmente es incluir al máximo de alumnado posible. No solo aquel al que ya tenemos ganado, porque realmente pues, la actividad física está metida en su genética, en su ADN. Muy bien. ¿Y cómo podemos aplicar todo esto? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Yo diría que hay una frase que para mí lo resume todo. Y es una frase que es de Gray Cook, que es uno de los grandes referentes a nivel del trabajo de la motricidad y la fuerza en Estados Unidos, y que dice que primero es muy importante moverte bien y luego lo que vas a hacer es, con ese moverte bien, moverte mucho o moverte de manera muy frecuente. Y para mí esto es lo que resume toda nuestra propuesta. Una propuesta que está como en 3 niveles, en 3 escalones. Primero, es muy importante desarrollar en nuestros alumnos la mecánica articular y trabajar aspectos tan importantes como la movilidad y la estabilidad. Entendemos la movilidad como la capacidad de generar amplitud en esos movimientos necesarios, la amplitud necesaria en esos movimientos diarios, ¿no? Y la estabilidad como la capacidad de generar ese control en cada una de las articulaciones para que los movimientos se produzcan de manera segura. Aquí os pongo 2 ejemplos. En el primer caso, pues tenéis a esta persona haciendo un trabajo de movilidad en este sentido de los flexores de la cadera y, por tanto, dando esa movilidad necesaria a la articulación de la cadera. Hay que entender que no todas las articulaciones requieren el mismo nivel de movilidad o estabilidad. La cadera, que es una articulación con diferentes ejes de movimiento, requiere de mucha movilidad y, por tanto, es muy importante trabajarla en el día a día. Muchas veces esta movilidad la olvidamos o la trabajamos de manera muy puntual o la trabajamos al final de las sesiones y para mí es algo absolutamente esencial porque sin esa mecánica, sin esa movilidad, todo lo que crezca por encima va a crecer con movimientos que son compensatorios y que van a producir a largo plazo pues lesiones o trastornos que van a condicionar la actividad física y la sostenibilidad del trabajo de esa actividad física. Y por otro lado tenéis a la misma persona trabajando pues esa estabilidad lumbopélvica. Como os digo, pues cada tipo de articulación necesita una cosa y en ese sentido pues la zona lumbopélvica lo que necesita es estabilidad y esa faja abdominal y esa parte lumbar necesita ese trabajo muy específico del ámbito de la estabilidad. Por tanto, un primer estadio que debemos trabajar con nuestro alumnado es esa mecánica y no la debemos olvidar. No deberíamos crecer hacia arriba sin que haya un mínimo de esa mecánica y a partir de ahí lo que vamos a intentar es ir integrando patrones motores, es decir, el factor neuronal, ¿vale? Lo que sería la coordinación. Y veis en el ejemplo una persona que está haciendo una sentadilla o sentarse en un banco y lo que está haciendo es generando esa coordinación, esas pautas motrices que le ayudan a realizar una buena disociación de la parte lumbar y pélvica y que de esta manera también le ayuda a trabajar este movimiento con calidad y que le pueda permitir hacerlo después muchas veces. El último estadio sería precisamente el desarrollo de la cualidad física, el desarrollo de la fuerza, repetir muchas veces estos movimientos, estos patrones de movimiento y, por tanto, también el hecho de repetirlos muchas veces podemos integrar el trabajo cardiovascular o el trabajo de la resistencia. 3 niveles, ¿vale?, sobre los que tenemos que ir creciendo. Eso no quiere decir que no pueda pasar al segundo o al tercer nivel si el primero no está altamente desarrollado. Yo diría que esta visión es más de que vamos transitando por los 3 niveles, voy ganando mecánica, esta mecánica me ayuda a generar una serie de patrones motores que me ayudan a ganar fuerza, ganar resistencia. La ganancia de fuerza y resistencia me va a ayudar a generar patrones o secuencias motoras mucho más complejas y eso también me va a requerir un trabajo un poquito más intenso de mi mecánica, de mi movilidad y de mi estabilidad articular, ¿vale? Por tanto, es un proceso en el cual vamos a crecer en complejidad motriz, ¿vale? Y por último también está en la parte izquierda, es un proceso que a nivel pedagógico nos va a llevar desde la simple aplicación correcta de estas habilidades hasta la propia gestión o la gestión básica de un programa de condición física para la mejora de estas cualidades. Y digo un programa de gestión básico porque también creo que es importante hacer entender a los alumnos que para esos programas de complejidad pues existen los educadores físicos deportivos. Por tanto, que es viable que ellos puedan organizar su actividad física para la salud
ese estilo de vida activo cuando ese programa va dirigido pues sencillamente a esto, pero que si luego quieren ir hacia objetivos un poquito más elevados o un poquito más especializados, es muy importante que con esa complejidad tengan siempre el soporte y la ayuda de un educador físico deportivo. Y es lo que os comentaba antes de acercarlos a esos centros deportivos municipales, acercarlos a esas figuras de referencia y hacer un poco ese cribaje entre quién me puede ayudar en esa gestión y quién no debería nunca guiarme en esas cuestiones. Muy bien, vamos a ver algunas actividades y alguna unidad en cada uno de estos estadios. Empecemos por la mecánica. En este caso, la mecánica, como os he dicho, está fundamentada en la movilidad y la estabilidad y os presento una actividad de estabilidad. Esta actividad la trabajo en primero de secundaria, es prácticamente lo primero que trabajo y se fundamenta en realizar posturas básicas, posturas funcionales que luego vamos a poder hacer crecer en patrones motores. En primer lugar, lo que hago es elaborar una serie de fichas. En cada una de estas fichas hay unos criterios concretos de ejecución y los alumnos lo que hacen es trabajar de manera cooperativa en grupos de 3 personas cada una de estas fichas. Aquí los veis a la derecha, una persona está realizando la actividad, mientras las otras 2 personas, que aunque parece que no están trabajando, pero en este sentido en el ámbito reflexivo para ayudar a la compañera a mejorar esa postura. Me parece interesante aquí destacar 2 elementos que yo integro, no siempre, pero a veces integro. Uno es la tecnología, veis a la compañera que está haciendo una foto porque me parece interesante que luego la persona que practica pueda observarse, verse y analizarse, ¿vale? Generar una autoevaluación comparándose con los criterios de evaluación que hemos establecido. Y por otro lado también a veces lo trabajo con un antifaz para que la persona que está haciendo la actividad centre toda su atención, centre toda su conciencia en la parte motriz, ¿vale? También esto genera un extra de motivación a los 2 compañeros que ayudan porque los mensajes tienen que ser mucho más claros, ¿vale? A una persona que está viendo la puedes ir ayudando con un mensaje un poquito más menos claro, ¿no? Pero a una persona que no ve le tienes que dar instrucciones muy claras para que mejore. Y eso también nos genera vocabulario y nos genera maneras de explicarnos, ¿vale? El cómo tenemos que hacer correctamente estas actividades. Aquí os pongo un ejemplo. Una vez trabajada ya la ficha de esta alumna, en este caso veis que no he utilizado el antifaz, pero fijaros que, bueno, teniendo en cuenta los criterios que habíamos trabajado en clase, lo que hago es observar y poner en verde aquellos criterios que sigo cumpliendo y aquellos criterios que no cumplo, ponerlos en rojo. Y esto nos genera esta conciencia para luego ir mejorando y trabajándola en el día a día del aula. Un aspecto también que me parece interesante destacar es que yo integro el trabajo de la mecánica, la movilidad y la estabilidad en el calentamiento. En primero de la ESO, una de las cosas que sucede es que trabajamos la diferenciación de las partes de una sesión de actividad física. Y el calentamiento para mí, la activación, es muy importante. Fijaros que en este calentamiento hay diferentes partes. Cada una de estas partes la divido en fichas y se la doy a uno de los alumnos. Genero grupos cooperativos de 4 o 5 personas y cada uno de ellos, en primer lugar, tienen que decir cómo las van a ordenar. Esto es otra cuestión. Y una vez las tienen ordenadas, que esto pasamos una o dos sesiones para poderlo entender, cada uno de ellos se transforma en especialista en una de estas partes. Cada día incluso pueden ir rotando, pues un día soy el especialista en estabilidad articular, otro día en la movilidad articular, otro día en el desplazamientos, otro día en el ejercicio más intenso y específico. Y cada día que empieza la clase, cada uno de ellos pues trabaja como especialista de uno de estos una de estas partes del calentamiento. Con lo cual, fijaros que aparte de seguir trabajando, implementando o incorporando nuevos ejercicios de movilidad y estabilidad articular, las trabajamos todos los días del año, en todas las sesiones de actividad física, en los primeros 10 minutos y con ello lo que consigo es una mejora continuada de esta mecánica que hemos dicho tan necesaria en la mayoría de los alumnos. También me interesa mucho trabajarla en esta parte inicial de la sesión porque quiero hacerles entender que la mecánica, aparte de irse mejorando en el día a día, se debe trabajar antes de empezar una actividad física. ¿Por qué? Porque cuando vamos a realizar una actividad física la tengo que realizar con mi mecánica en las mejores condiciones posibles. Sería como el ejemplo del coche de Fórmula 1, ¿no? No vas a mejorar tu mecánica del coche de Fórmula 1 después de la prueba de calificación, si lo que vas a hacer es intentar ponerla a punto en las mejores condiciones posibles antes de empezar esa prueba de calificación, ¿no? Y esto es un poco el símil que intento promover haciendo que esa mecánica se trabaje
en la parte del calentamiento, de la activación de la sesión. Y con eso también gano que lo hagan en cada sesión, en cada una de las sesiones, y que lo integren también en su día a día, porque la mayoría de ellos cuando hacen actividad física promueven un calentamiento. Me parece mucho más complicado que promovamos, por ejemplo, la mejora de la mecánica de la estabilidad y la movilidad en sesiones concretas, aunque también se podría hacer, porque a veces es muy difícil dedicar días concretos a esta mejora de la mecánica, ¿no? Y aparte, para ellos no es muy motivante el hecho de trabajar sobre estabilidad y movilidad articular en estas etapas. Muy bien, una vez hemos trabajado en la mecánica, lo que hago es evolucionar esta mecánica hacia el desarrollo de patrones de movimientos básicos, ¿vale? Os voy a enseñar algunos ejemplos que trabajo también entre el primero y segundo de la ESO. Espero que se puedan ver. Aquí, por ejemplo, veis a una compañera que está trabajando desde un patrón de movimiento tumbado hacia arriba y siempre con algún elemento que nos ayude a entender, ¿vale?, cuál es el elemento importante del trabajo. En este caso, pues el peto lo que nos ayuda es un poquito a tener esa conciencia, ¿vale?, del trabajo de la posición de la cadera, ¿vale?, para que en el movimiento del brazo, en el movimiento del pie, pues esa cadera no haga una extensión y lo que estamos trabajando es en un movimiento de antiextensión. Os pongo otro ejemplo, en este caso pues en una posición de cuadrupedia, con otro elemento también que nos ayuda a ser conscientes de este trabajo, con una compañera que observa y ayuda en la realización, en que no haya rotación, en que no haya una extensión de la espalda y en una buena corrección postural. Pequeños patrones. Vale, y una última que ya habíamos visto en el ejemplo anterior. A ver. En este caso, la disociación lumbopélvica, con la corrección de la compañera, con la ayuda de una pica. Bueno, patrones de movimientos muy básicos que a veces damos por sentados, pero que después van a influir muchísimo en el trabajo de la mayoría de acciones específicas de fuerza o en el trabajo postural en el día a día de nuestros alumnos, en el de recoger cosas, en el de sentarse y levantarse, ¿no? Y que me parece muy importante dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues hay también un trabajo continuado sobre ello. También quiero destacar que muchas veces pensamos que este trabajo solo se puede desarrollar en unidades específicas de fuerza, pero no es así. O sea, cuando yo planifico una unidad de resistencia, como puede ser el hecho de hacer una unidad orientada al running, puedo trabajar porque la movilidad y la estabilidad en el ámbito del running y los patrones motores van a ser muy, muy, muy importantes para que esa carrera se produzca de una manera segura, eficaz y se pueda sostener a lo largo de mucho tiempo. Si yo no tengo esa estabilidad, si yo no tengo esa movilidad, lo que va a producir esa carrera, pues es que unos beneficios a corto plazo fisiológicos, pero a largo plazo, pues precisamente todo lo contrario, que no pueda correr porque tengo la rodilla destrozada y porque estoy ejecutando mal ciertos movimientos o tengo una mecánica pues muy floja y no me permite pues desarrollar esa actividad de manera segura. Y, por ejemplo, os pongo una alumna de segundo en esta unidad. Ay, no puedo hacerla grande, pero bueno, veis que está trabajando con patrones de movimiento que se parecen a la carrera. En este caso, pues sería una plancha frontal, pero ya se acercan bastante a la carrera, que vamos combinando con un ejercicio de movilidad. En este caso, pues la relajación o la flexibilidad del tensor de la fascia lata, que se carga mucho cuando estamos trabajando en la carrera. Serían actividades que podríamos hacer en el calentamiento pues, de esta unidad. Y, por último, pues ese ejercicio pues, de estabilidad, ¿no? Dirigido en este caso a la musculatura oblicua de la faja abdominal, ¿no? Y también simulando pues esta actividad de carrera. Por tanto, en cada una de las actividades que vayamos desarrollando de las unidades, podemos buscar pues qué niveles de mecánica, de estabilidad y patrones motores se acercan más para trabajarlos en el calentamiento y así de esta manera ir desarrollando pues estos elementos tan importantes para que luego podamos hacerlos crecer en las repeticiones y el trabajo de la fuerza de resistencia que ahora veremos. ¿Vale? Muy bien. Me parece también interesante en este estadio de patrones motores, de aprender patrones motores, intentar diferenciar cuáles son aquellos patrones que son seguros de aquellos que no son seguros.
y que tengamos también en momentos concretos pues el hecho de que ellos puedan indagar, puedan buscar ejercicios y a partir de ahí los podamos traer a clase y los podamos clasificar para observar pues si tienen ese beneficio fisiológico, que la mayoría de ellos lo tienen, pero qué consecuencias tienen a nivel mecánico, ¿no? Y a partir de ahí poder hacer un listado de ejercicios en los cuales vas a colocar siempre primero los que te generan más seguridad y últimos aquellos que pueden ser más perjudiciales. Podemos incluso también hacer vídeos. Aquí tenéis. Vale, fijaros que al final el objetivo sigue siendo el mismo, es darle mucha importancia a sus patrones de movimiento, observar cuáles son más seguros, cuáles son menos seguros y a partir de ahí también intentarlos alejar de estos cantos de sirena, de estos tipos de actividades que te prometen beneficios muy a corto plazo para hacerles entender pues cuáles son los perjuicios que pueden tener a nivel mecánico, a largo plazo si van desarrollando este tipo de actividades. Y por último también, interesante en este estadio, pues ir progresando los patrones de movimiento, ir haciendo que cada vez sean más complejos y crecer en esa complejidad de movimiento. Es decir, también dar y personalizar para que cada uno de los alumnos pueda trabajar en su nivel de complejidad. ¿Vale? Y aquí tenéis, por ejemplo, ejercicios realizados por ciertos alumnos centrados en algunas zonas corporales en las cuales podemos promover diferentes estadios de aprendizaje de complejidad para que se puedan ir trabajando cada uno en su nivel y después también se puedan ir progresando en esa complejidad. Por tanto, fijaros que le he dado mucha importancia a todo el ámbito de la mecánica, le he dado mucha importancia también a todo el ámbito de ayudarles a entender y a generar esos patrones motores básicos que muchas veces pasamos de manera muy rápida, ¿vale? Pero que a mí me parecen altamente interesantes desarrollar y trabajar en el aula. Bien, y llegados a este punto, pues llegaríamos al tercer estadio, que sería el hecho de intentar mejorar nuestra fuerza, intentar mejorar también o integrar el trabajo del ámbito cardiovascular. Y nosotros ya hace muchos años que tenemos esta unidad que se llama Juntos y Juntas hasta el Everest. Es una unidad en la cual los alumnos tenían como reto, toda la clase en general, pues llegar a la cima del Everest, que eran aproximadamente unos 8.000 y pico metros, teniendo en cuenta que para poder llegar tenían que hacer 35 repeticiones para que nosotros les pudiéramos cambiar esas 35 repeticiones por 1 metro de desnivel. En este caso lo hicimos entre diferentes centros educativos, aunque también lo podríamos hacer entre clases. Es decir, aquí la importancia es entender que entre todos, sea el grupo clase, sean los diferentes grupos burbuja de nuestro centro, ¿vale? De segundo de la ESO o con otras escuelas, ¿vale? Entre todos y cada uno aportando desde su nivel y desde su posibilidad de generar actividad física, pues ese reto colectivo, ¿vale? Más de 150 alumnos, segundo de la ESO y 12 sesiones, ¿vale? Pero fijaros que esta unidad que muchas veces se queda en esto, bueno, pues oye, lo importante es que hagan muchas repeticiones, lo importante es que trabajen mucho, lo importante es que suden mucho, pues está organizada también en dos partes. Una primera parte en la cual los alumnos hacen un aprendizaje de patrones motores, en este caso ya era más específico, ¿vale? En el cual trabajábamos zonas corporales concretas, ¿vale? Y lo hacían en equipos cooperativos de 4 personas, ¿vale? De la misma manera que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Si vamos a hacer una flexión, pues de qué manera vamos a hacer la flexión, si vamos a utilizar una banda elástica, porque ya incorporábamos material, de qué manera vamos a utilizar y a trabajar esta banda elástica, cómo va a ser el ritmo escapular, cómo va a ser la disociación lumbopélvica en este ejercicio, cómo vamos a trabajar el que no se produzca el valgo en estas actividades, ¿vale? Y a partir de aquí, los alumnos hacían esta práctica, esta corrección de ejercicio y escogían y diseñaban sus propios ejercicios, ¿vale? A esto le denominábamos el campo base, ¿vale? Y era imprescindible para poder empezar a ascender. Nos estamos preparando para poder hacer esta ascensión. Una vez hemos trabajado en este campo base, lo que hacemos es empezar a hacer repeticiones.
¿Y cómo lo hacíamos? Básicamente organizándolas en lo que era un entrenamiento de Tabata. El entrenamiento de Tabata no tiene que ver con el HIIT, no tenía que ser un HIIT. De hecho, llegamos incluso a limitar el número de repeticiones por tiempo. Os explico básicamente qué es un entrenamiento de Tabata. Un Tabata son 4 minutos en los cuales vas haciendo 20 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso. Luego debes hacer 20 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo era, en primer lugar, acotar el tiempo de trabajo, darles también una estructura a través de la cual organizar ese trabajo de fuerza-resistencia. Y vuelvo a repetir que al principio no limitábamos el número de repeticiones, pero nos llegamos a ver obligados a limitarlo porque lo que no queríamos era que esas repeticiones se hicieran de una manera poco segura o poco saludable, porque íbamos a romper con todo el trabajo que estábamos desarrollando. En esa organización del ejercicio ya empezamos a pedirles que trabajen actividades, 2 de ellas en el tren superior e inferior, y 2 de ellas en el tren inferior, y después también les pedíamos que de los grupos cooperativos de 4 personas, 2 personas estuvieran trabajando y 2 personas estuvieran contando las repeticiones y observando la realización de los patrones motores de los compañeros y compañeras, ¿vale? Además, íbamos a promover con el uso de la música que muchos alumnos trabajaran de una manera más agradable, porque los tabatas, en vez de estar organizados con la voz, lo que hicimos fue que los alumnos crearan sus propias canciones de tabata, haciendo que durante 20 segundos sonara una canción que les gustaba de alta intensidad y durante 10 segundos sonara otra que diera a entender que era un periodo de recuperación y descanso. Y con eso también les ayudamos a entender esas 2 fases importantes del entrenamiento, la parte de actividad y la parte de descanso. Carla Zurita incluso lo llegó a hacer con la profesora de música, y en las clases de música trabajaban los tabatas, y es mucho más motivante luego cuando vas a la clase de educación física poder trabajar con tu propio tabata de música. Y por último, las actividades que hacían las habían diseñado ellos previamente, las habían convertido en un código QR, y esas actividades iban pasando entre el propio grupo y luego entre los 2 centros educativos, las íbamos intercambiando, con lo cual hacían sus propias actividades, pero también hacían actividades, ¿vale?, que habían diseñado otros compañeros y compañeras de otros centros, que también podíamos, si lo estamos trabajando entre diferentes clases del propio centro, pues las podríamos ir trabajando entre los compañeros de las dos clases, ¿vale? Por tanto, fijaros que, aunque veréis muchas veces suena, bueno, cuantas más repeticiones hagas mejor, quizás el espíritu no es bien sino que el espíritu es, vale, ten la motivación para conseguir que entre todos podamos llegar a subir al Esperet, pero vamos a hacerlo de manera sostenible, lo vamos a hacer de manera saludable y lo vamos a hacer de manera segura, ¿vale? Y cada uno lo va a trabajar en su nivel. Si una persona en el Tabata puede trabajar los 20 segundos en una intensidad, lo va a hacer, y si otra persona en el Tabata los 20 segundos lo puede trabajar en otra, también lo va a hacer. El número de repeticiones van a estar adaptadas a tu nivel, pero vas a entender que aunque tú hagas pocas y tu compañero haga muchas, ambos estáis sumando para ese reto colectivo. Muy bien. Acabado este tercer nivel, ¿vale? Nos quedaría solo, pues, trabajar un último estadio, que sería el de ir programando la actividad física para la salud, el ir programando el trabajo de aprendizaje de la fuerza o la fuerza en la actividad física salud, que sería ese último estadio. Como os he dicho, esos 3 primeros estadios se van produciendo de manera circular, se van trabajando y se van incrementando en complejidad, pero poco a poco nos vamos aproximando de esa aplicación simple de la actividad física, ¿vale?, al hecho de poderla programar. Y aquí me parece interesante recuperar esta idea que antes he destacado, y es que en estos estadios es interesante hacerlo en conjunto, que no sea solo la programación de la actividad física para la salud aplicada a la fuerza, sino que entendamos que es importante hacerles entender que una actividad física saludable equivale al trabajo y desarrollo de todas las cualidades, y también al trabajo y desarrollo de esa motricidad interesante que nos va a ayudar a mejorar nuestra condición física. Y aquí, por ejemplo, veis que en tercero o cuarto de la ESO lo que podemos hacer es observar cómo están trabajando ellos en su vida, qué actividades están haciendo, clasificar estas actividades en función de las cualidades que están promoviendo más o menos, ¿vale? Y a partir de ahí promover actividades, programas que puedan compensar, mejorar, integrar otro tipo de cualidades que ellos no han tenido en cuenta, ¿vale? Y aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo
¿vale? De cómo podríamos organizar pues, este tipo de actividades. En este caso ya lo estamos haciendo por patrones motores, pues patrones motores de estirar, patrones motores de empujar, patrones motores de dominante de rodilla y de dominante de cadera, con lo cual aquí ya generamos una organización mayor, estamos hablando ya también de tiempos, de repeticiones, de descanso, incluso de nivel de complejidad, y podemos hacer que los alumnos vayan creciendo en esta programación teniendo en cuenta que la van a hacer en equilibrio con el resto de actividades físicas que realizan en su día a día. Y si soy una persona que se centra mucho en cualidades cardiovasculares, pues voy a tener que tener en cuenta mi mecánica, mi estabilidad, mi movilidad, el trabajo de mi fuerza, para poder compensar y hacer que esa actividad muy centrada en la resistencia no me provoque desequilibrios a largo plazo, pues me perjudique en el hecho de poder sostener ese estilo de vida activo y a la vez también sostener esa práctica y realización de actividad física. Bien, y con esto acabo. A modo de resumen, yo hablaría de 3 palabras básicas en el desarrollo del aprendizaje de la fuerza en la actividad física, en la educación física de secundaria. La primera palabra sería integrar, ¿vale? Tenemos que ayudar a nuestros alumnos a integrar esas competencias, a integrar esas habilidades, a integrar esos hábitos con un trabajo de la condición física que sea funcional, que tenga en cuenta lo motriz, que sea transferible a su vida, que tenga en cuenta que se tiene que sostener a lo largo de toda esa vida y que se trabaje en equilibrio con el conjunto de cualidades físicas. También tiene que ser una actividad intencional que vaya más allá del sudor, que vaya más allá del hacer, que sea competencial, que tenga mucho en cuenta el currículum, que promueva la autonomía y que mantenga en equilibrio esa práctica y esa reflexión en la realización de la actividad física. Y por último, una actividad, una educación física que se dirija a todos los alumnos, que sea el máximo de inclusiva posible, donde a todos puedan ver cubiertas sus motivaciones hacia la práctica de actividad física, donde se pueda trabajar de manera personalizada y sobre todo que sea una actividad física, una educación física que parta de lo social y de lo cooperativo. Y bueno, pues hasta aquí un poquito lo que quería compartir con vosotros. Creo que más o menos estamos en tiempo, esos 45 o 50 minutos que os había explicado, y creo que quizás ahora sería interesante que pudiéramos abrir micros y, bueno, compartir experiencias, si queréis hacer preguntas o... Esto ya, no sé, ¿cómo lo podemos organizar? Esto ya como... Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Luis. La verdad que a mí personalmente me ha encantado la forma, el enfoque, y yo creo que has lanzado varias eh, anzuelos para generar un poco de debate y a partir de ahí pues poder compartir con más profundidad algunas de las ideas que has transmitido. Pues el cómo nos organicemos, yo creo que puede ser tan fácil como ir levantando la mano y yo os voy dando paso, o abrimos micros y no nos pisamos. Estamos 36 personas, yo creo que a lo mejor habiendo micros y siendo educados, pues una pregunta y entramos en debate y vamos construyendo ahí. Si os parece, podemos hacerlo así, y si no, reconducimos por otro lado. Bueno, compañeros y compañeras. Hola Luis, eh, Venga, Nacho. venga, me animo. Mi pregunta es la siguiente, Luis. ¿Te ha costado mucho quizás reeducar a tu alumnado en este cambio de perspectiva a la hora de formar en cuanto a la condición física? Que apuesto mucho por ella, por tu parlamento. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ha sorprendido un poco tu concepción de la condición física a tu alumnado? O al menos cuando comenzaste con respecto a lo que supongo que venían trabajando tradicionalmente. Claro, aquí ha habido como un proceso de muchos años, ¿eh? Yo llevo más de 15 años siendo profesor de educación física y, como os he explicado, yo empecé pensaba que lo mejor para mis alumnos era trabajar la condición física, como he empezado explicando, con pruebas físicas, mejorando cualidades, y ese era mi paradigma, ¿no? Y claro, lo que pasaba en esos momentos es que muchos alumnos me preguntaban, ¿y esto para qué sirve?
¿Y por qué yo tengo que llevar a estos palés en la Kuznavet? ¿Y por qué yo tengo que lanzar esta pelota más lejos? Mi hija, por ejemplo, ahora que lo está haciendo, también me lo pregunta. Oye, papá, ¿y por qué yo tengo que lanzar esa pelota más lejos dentro de 4 semanas que hoy? ¿Y por qué eso va a condicionar que yo...? Entonces, el primer planteamiento que te hace salir de tu zona de confort es ese, ¿no? Que haya muchos alumnos que te pregunten eso, ¿no? Y en el proceso de evolución, es cierto que vas ganando a muchos alumnos que te preguntan eso, pero tienes que intentar no perder a aquellos alumnos que ciertamente están muy motivados para que ese valor de la mejora continua, del destacar, de que yo quiero ir a más, no perderlos. Por tanto, creo que es un proceso que lo que no te puede llevar es a ganarte a unos alumnos que a lo mejor en la clase no entienden nada de lo que estás haciendo, porque ellos no entienden para qué te va a servir eso de lanzar una pelota o hacer 30 abdominales en un segundo, pero tampoco puedes perder a aquellos que cuando lo están haciendo, cuando estás promoviendo esto, pues te están trabajando de una manera fantástica, ¿no? Y claro, es un proceso que haces muy poco a poco, que vas reflexionando con ellos, y sobre todo lo que os decía de los diferentes elementos. O sea, no puedes dejar de tener retos, porque a ese alumnado que es competitivo lo tienes que seguir enganchando. Oye, entre todos, y tú puedes sumar más que nadie, vale, pues perfecto, pero tienes que tener otros elementos que también te ayuden a enganchar al resto. Pues oye, lo vamos a hacer entre todos, nos vamos a ayudar los unos a los otros, trabaja desde tu nivel, ¿vale? Por tanto, creo que el paso va por ahí. Intentar ganar a más alumnos, a los que habitualmente no ganas con este tipo de unidades más tradicionales, e intentar no perder a aquellos que ya vienen motivados de serie. Yo era un motivado de serie en educación física cuando estaba en la escuela, porque es que me encantaba todo lo que hacían. Y claro, a veces nos pensamos que como a nosotros nos encantaba todo lo que hacíamos, todos los alumnos tienen que ser como nosotros, ¿no? Y que tienen que trabajarla con unas ganas y con un gusto, ¿no? Y a mí yo tengo que reconocer que uno de los primeros palos que tuve como profesor de educación física fue entender que había muchos alumnos que es que no les gustaba la educación física, que no les gustaba, ¿vale? Luego también me es muy curioso, ¿no? Cuando te dicen, bueno, es que el profesor te evalúa siempre por la calidad del movimiento, por el esfuerzo que haces, y eso se contrapone mucho al punto de esos alumnos que vienen de otras escuelas y que siguen trabajando con estos modelos de, pues que a mí, profe, el año pasado venía el profesor, me evaluaba, me decía que corría hasta tanto y me ponía muy buena nota, ¿no? Y a esos alumnos los tienes que seguir convenciendo. Entonces, creo que es un proceso que es de largo plazo. Creo que es un proceso que va calando poco a poco, pero no es un proceso fácil. No es un proceso fácil. Gracias, Luis. Me quedo con esa frase de sumar a los nuevos sin perder a los que ya están. Gracias. Sí, sobre todo me es muy importante esto, porque hay que entender que hay muchos alumnos que disfrutan mucho. O sea, hay muchos alumnos que el modelo CrossFit, ese modelo de venga, vamos, y a esos alumnos también hay que respetarlos. Yo siempre digo que a Kilian Jornet no hay que decirle, oye, no subas tantas montañas que eso no va a ser beneficio. Cada uno va a relacionarse con la actividad física a su manera. Entonces, nosotros tenemos que tener una perspectiva muy general, explicarle los riesgos y beneficios de cada cosa, trabajar para la mayoría, que son los que vamos a tener en un estilo de vida activo. Yo lo que quiero es que mis alumnos tengan un estilo de vida activo. Luego habrá unos que subirán montañas, otros que solo tendrán esa pequeña actividad física que les mantendrá, pero cuantos más podamos conseguir en este estadio, mucho mejor. Y luego, lo que os decía, hay que hacer valer a nuestros compañeros y compañeras de otros sectores que están trabajando muy bien. Hay que animarlos a que cuando busquen un profesional, que sea un profesional de alta calidad, que no se dejen encantar por estos mensajes facilones, ¿no? Y creo que para mí esa es una base muy, muy importante. Venga, ¿alguien se anima más? Yo creo que ahí seguro que hay alguna... No os dejéis nada en el tintero, es una oportunidad que tenemos de disfrutar del trabajo sistemático de unos compañeros y bueno, y confrontar un poco con lo que hacemos. Yo, José, si me permites, me lanzo con otra. Venga, va. Si no hay nadie que quiera intervenir, acuerdo, Nacho, Luis. Perfecto. Luis, mi pregunta, ¿cuántas discusiones has tenido con compañeros, con colegas de profesión en tu centro educativo por tu distinta concepción, digámoslo así? Gracias. Claro, yo tengo la suerte de trabajar solo en el centro porque somos una línea y tengo la suerte de que el director... Os pondré, más que con los compañeros, con la concepción que tenían el resto de profesores de la escuela. O sea, el resto de profesores de la escuela, cuando hablan de la educación física, no hablan muy bien.
El director, de hecho, no hablaba nada bien cuando yo empecé la educación física. Era, pues, oye, ahí vamos a sudar, esas volteretas, esa gimnasia. Incluso cuando hacía reuniones con los padres, pues habían frases que dejaban la educación física por el suelo. Era como, bueno, es que casi la tenemos que tener aquí. Esto estoy hablando de cuando empecé hace 15 años. Hace 15 años. Os ha dicho José Antonio que ahora soy coordinador pedagógico, ¿vale? Del centro, y eso también dice mucho, ¿no? De cómo va calando el mensaje, porque al final mi concepción pedagógica ha sido desde la salud, desde hacer entender a mis compañeros cómo se puede trabajar una materia desde el ámbito de la salud, ¿no? Y cómo cambiar esas concepciones, que la educación física no es para rendir, sino para ir integrando hábitos, para ir integrando competencias que te permitan ser más saludables, ¿no? Y pongo ese ejemplo porque he pasado de oírme en las reuniones de padres esas cosas que me dolían y que me tenía que callar, ¿no? A hacer reuniones de padres o a que me den el turno de palabra y me digan, no, es que ahora va a venir Luis, que es el profesor de educación física, y os va a hablar y explicar sobre la concepción de actividad física, sobre los hábitos saludables que van a tener vuestros hijos. Es decir, cuando tú trabajas y tu entorno ve que lo que estás promoviendo es salud y que tiene mucho sentido, porque además lo que estás diciendo es que que coman mejor, que hagan una práctica que sea segura, que integren, es que todo el mundo te lo compra. Pero no creo que hagan nada. Lo que no te compran es lo contrario. Lo que no te compran es que los niños tengan que llegar a hacer tantos paliers de la Kursnavet porque resulta que en esta etapa madurativa esto es lo mejor para ellos. Yo creo que hay muchas personas que eso no te lo compran, pero otros sí. Pero sí que es cierto que el debate está muy abierto. A mí también me gustaría escuchar otras perspectivas porque creo que en redes sociales pues hay muchas personas que utilizan estas pruebas o que utilizan las pruebas en muchos sentidos y también me parece pues una perspectiva a escuchar y a ir creciendo y a valorarla entre todos, ¿no? Gracias, Nacho. Bueno, no sé qué ha pasado con mi cámara, que no se me ve, no se me activa. ¿Hay alguna pregunta más que creéis interesante hacer? Hola, buenas. Venga, Carlos. Que yo sí que quería hacerte una pregunta, Luis, si me lo permites. Primero de todo, agradecerte la ponencia, que la verdad que a mí me ha gustado mucho. Y me ha hecho ver ese enfoque sostenible del trabajo de la fuerza y la condición física, que yo no había trabajado tanto y me ha parecido muy interesante. Lo que sí que te quería preguntar, relacionado con tu unidad didáctica y demás, y esto que tú has planteado, porque yo sí que, bueno, empecé a trabajar hace bastante poquito y sí que me han animado a hacer una unidad de fuerza y lo que veo es pues que hay mucho contenido que se puede trabajar, no digo de forma teórica, el aprendizaje va a ser mucho más significativo cuando es vivenciar y cuando ellos lo ponen en práctica, pero sí que hay muchas cosas que son muchos momentos de reflexión. Entonces te quería preguntar si tú cómo haces ese enfoque, si lo haces todo desde la práctica, si también te planteas hacer alguna sesión que pueda tener un carácter más teórico o si todo lo intentas hacer siempre en el gimnasio y de forma presencial y vivencial. Vale, pues me parece una pregunta muy interesante porque, de hecho, ahora nosotros como equipo estamos trabajando en esto, ¿vale? ¿Cuál es el tiempo de compromiso motor? Creo que también es una reflexión que se está realizando a nivel estatal, ¿no? Hay muchos grupos que están intentando hacer entender que lo importante de nuestra asignatura es el compromiso motor, ¿no? Y, bueno, antes he puesto esa diapositiva entre el equilibrio entre la práctica y la reflexión, que iba un poquito enfocada a dar respuesta a lo que decías. Yo empecé haciendo exámenes de educación física. Cuando hacía las pruebas, hacía exámenes y, bueno, qué es la fuerza, qué tipos de fuerza hay, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, todo depende de lo que quieras conseguir con tu alumnado. Para mí, lo que quiero conseguir es que integren esas habilidades y competencias y que las puedan desarrollar en la práctica. No me interesa tanto que tengan una concepción muy teórica de lo que es el trabajo de la fuerza, sino todo lo contrario, que entiendan cómo ese trabajo lo pueden desarrollar de manera práctica. Con lo cual, has visto, por ejemplo, esas fichas, ¿no? que hacemos, esas fichas son reflexivas, el alumno que está observando está reflexionando. No sé si se ha quedado un poco colgado ahí, Luis, ¿no? Sí. No, pensaba que era solo a mí el que le había pasado, pero parece que no. No.
Yo también lo veo ahí paralizado. A ver si... Ahora creo que se ha recuperado, ¿no? Venga, perfecto. Sí. Gracias, Luis. Vale. No, decía que intentó no realizar clases teóricas, intentó que la teoría esté en la medida de lo que necesitan mis alumnos y sobre todo que esa teoría sea transferible y aplicable a la práctica, ¿vale? Entonces, sí que, bueno, un poquito la filosofía es esta. La autonomía es que ellos tienen unos criterios sobre los cuales realizar esa actividad y ellos la trabajan en la práctica. Y a partir de ahí sí que es cierto que utilizo el Classroom y en el Classroom, a medida que van haciendo mayores, les voy proponiendo pues, esas indagaciones. Os he puesto, por ejemplo, pues indagar ejercicios que sean de fuerza y que puedas trabajar diferentes zonas corporales y traerlos para el próximo día. Y os traen esa ficha y a partir de ahí la trabajamos en clase. Vamos a ponerlos en práctica, vamos a observar qué ejercicios son más seguros, cuáles son menos seguros. Vamos a intentar observar o hacer una lista de esos ejercicios. O en el ámbito de las programaciones sí que a través del Classroom les animo que en ciertas unidades pues trabajen, pero siempre pensando en que lo que van a hacer en casa lo van a aplicar en el aula. No por el hecho de aprender conceptos de fuerza o tipos de fuerza o que si es más isométrico, más... O sea, si eso después lo pueden poder aplicar en el aula, lo utilizo como excusa de aprendizaje. Si no, intento no darles demasiada información. A veces, y ahora creo que con la última ley, la LOMLOE, una de las cosas que nos están pidiendo, ¿no?, es que intentamos coger el currículum, ¿no?, y que intentemos acotar ese currículum, ¿no?, y trabajar cada cosa que sea importante, pero trabajarla en mucha profundidad. Por tanto, para mí es más importante trabajar pocas cosas, pero con mucha profundidad, que muchas cosas que tengan un amplio conocimiento sobre conceptos de fuerza, pero que luego no sepan desarrollar una disociación lumbopélvica. Entonces, es como un poco contradictorio, ¿no? Pues sí, toda la razón. Pues muchas gracias, Luis, la verdad. Vale. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Me alegro de verte. ¿Algún compañero o compañera más que...? Yo, si os parece... ¿Damián? No sé si sí, Luis, bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu ponencia, me ha gustado mucho. No es una pregunta, es más bien un poco una reflexión lo que quería decirte. Yo sí he tenido un poco esa evolución que has hablado tú, yo también llevo muchos años trabajando, empecé haciendo mucha condición física y me he dado cuenta de que había que buscar un poquito más lo que es la calidad más que la cantidad. He buscado esos patrones que ahí dices tú, pero ahora mismo estoy... yo creo que no es contrario esos patrones bien trabajados y luego los test de condición física que eran tradicionales que empecé trabajando y ahora he vuelto a ellos, pero he vuelto con una perspectiva muy diferente a la que hacía antes. Es decir, los niños saben por qué lo hacen, no busco esa mejora, sí que no hago esa segunda mejora, pero sí que es una forma de que ellos vean cómo pueden medirse para saber dónde están y aquellos que quieran seguir evolucionando puedan tener ese conocimiento, pero siempre partiendo de una actividad segura y de un conocimiento anterior de patrones, no en los primeros cursos, pero sí en los terceros, cuartos, bachilleratos, que sepan cómo pueden ellos establecer medidas para conocer su evolución. No tanto como el rendimiento inicial que hacía cuando empecé a trabajar, pero sí que yo creo que no están reñidas una cosa y otra, bien hecho, como planteabas tú el ejercicio de la plancha, no es lo mismo hacer una plancha por sí, porque voy evolucionando muchos minutos, que buscando esa posición correcta, esa reflexión, que yo también hago por parejas, es muy diferente el planteamiento. Yo creo que en los test también se puede buscar ese planteamiento, no sé qué te parece, es más bien una reflexión, más que una pregunta tampoco... Pues a mí me parece una perspectiva muy interesante. Yo sigo en evolución y me parece que lo mejor que puede hacer un profesor es no cerrarse. Uno, naturalmente, cuando uno plantea una educación física, lo que tiene que tener es argumentos, razones, evidencias, porque la tiene que defender. Tú, como profesor de educación, tienes que defender tus principios, ¿no?, sobre los cuales estás trabajando esa educación física. Por tanto, no voy a descartar no volver a los test estandarizados, no lo sé, porque mi evolución de momento me ha llevado hasta aquí. Creo que ahora tengo suficientes argumentos para intentar no trabajarlos, ¿vale? Pero me parece también muy interesante que muestres esta evolución. Oye, yo dejé los test, ahora he encontrado una manera útil para poderlos incorporar de nuevo en el trabajo, para que mis alumnos los vean. Yo creo que lo he explicado bastante por qué no los utilizo. También tengo una premisa. Yo intento
no hacer cosas a mis alumnos que yo no haría. Yo siempre me hago la misma pregunta. Yo no veo en ningún sitio a nadie haciendo la Kuznavet para observar sus niveles de condición física. Lo haces cuando tienes que pasar un proceso de posición. Yo si tuviera alumnos en bachillerato que me dijeran, no, es que mi proceso profesional se va a pasar una oposición cuando acabe el bachillerato, y en segundo de bachillerato quizás sí que trabajaría sobre test de condición física, porque esos alumnos van a necesitar en breve aplicar esos test de condición física, van a tener que saberlos trabajar, van a tener que implementar un proceso de mejora para hacerlo, pero a ese alumno sí que lo puedo enfocar hacia allí. Entonces, en ese sentido sí que lo haría. Fui a Madrid una vez a hacer una formación y en segundo de bachillerato había una compañera que me decía, es que la mayoría de estos alumnos, su modelo de progresión va a ser entrar en cuerpos de policía, en entrar y para eso van a necesitar el pasar esas pruebas de condición física. Hostia, pues a mí me parece excelente que en segundo de bachillerato te dediques a trabajar por ellos y a trabajar en ese sentido y ayudarles en ese sentido, ¿vale? Porque puedes hacer una optativa relacionada con esto, ¿no? Si realmente la escuela lo necesita. Pero yo creo que la funcionalidad que tienen esos tests, sobre todo a nivel motriz, se aleja mucho de lo que yo entiendo de la actividad física saludable. De hecho, vuelvo a repetir, no conozco a personas adultas que pasen habitualmente estos test para intentar discernir cuál es su nivel de condición física, cómo mejorarlo, sino todo lo contrario. Seguimos todos, yo creo, en la búsqueda de esos test que sean un poquito más funcionales, también a nivel motriz. Y creo que para mí ahí está la clave, pero te agradezco mucho el comentario y bueno, no te digo que en unos años, pues si nos volvemos a encontrar, pues bueno, nuestra perspectiva haya seguido evolucionando, tanto la mía como la tuya, no sé, espero que sí. Muchas gracias. Yo, por meterme en el debate y en el jardín, yo creo que hay una cuestión básica del concepto de transferencia a la vida cotidiana. Yo creo que Luis ahí la ha puesto encima de la mesa. Yo creo que si la escuela, el instituto tiene que ser un sitio donde se aprenden cosas para la vida tiene que entrar dentro del instituto y del colegio. Entonces, la reflexión de Luis con respecto a los test de condición física yo creo que va por ahí. No sé si la visión de presentarles algún tipo de procedimiento para evaluar determinadas cuestiones vinculados con la condición física puede ser una cosa de utilidad o de curiosidad. Yo no sé si en secundaria obligatoria es útil. En bachillerato, a partir de esa perspectiva del acceso a formación profesional o una carrera universitaria, puede ser por cultura, pero por cultura física profunda, ¿me explico? Pero no porque vayas a quedar con tus colegas a hacer la Kuznavet, como dice Luis, que es el ejemplo que lo pongo también en clase en la formación inicial, o hacer cuántos abdominales haces en un minuto, o cuántas flexiones. No sé, es un debate ahí interesante, pero yo creo que la cuestión de transferencia para mí es una navaja de Ockham bastante interesante de cara a saber si esa práctica es interesante o no. A ver, creo que Mónica ha levantado la mano. Sí, la he levantado. Venga, Mónica. Buenas tardes. Hola, no sé Mónica. si me veis o no. Sí, sí perfectamente, gracias. En primer lugar, quería dar las gracias como el resto de compañeros y me ha parecido una propuesta súper interesante que no me había planteado llevarla al aula. Entonces, como soy estudiante de cuarto de educación primaria, mi pregunta es la siguiente. ¿Eso se podría aplicar en el último ciclo, en quinto y sexto, por ejemplo? ¿O Vale. sería demasiado...? Claro, yo no te puedo hablar desde mi experiencia, soy profesor de secundaria, ¿vale? Y lo que me parece interesante es que a mí una de las cosas que más me gustan de la primaria es que tienen muy claro que la educación física en primaria se crece desde la motricidad. Creo que en secundaria eso se pierde, luego es como que ya está, en primaria hemos crecido desde la motricidad y a partir de ahí en secundaria pues ya hay que crecer desde lo condicional, ¿no? Y es como que a mí me choca un poco porque es que las dos van ligadas de la mano. Sí que es cierto que en el ámbito de deportes pues hay mucha parte de motricidad, ¿no? Y en otros, en ese sentido, ¿no? Pero es como muy especializada, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay una oportunidad enorme, ¿no? En la primaria para repensar esa base de motricidad, ¿no? Motricidad que va enfocada a la coordinación, pero también va enfocada a la construcción de patrones,
A mí, cuando los alumnos me llegan con buenos patrones, pues ese trabajo pues no lo tengo que hacer con tanta insistencia, porque ya me llegan con esos patrones motores y con este trabajo de mecánica pues ya realizado. Y a mí sí que me parece interesante reflexionar sobre ello, ¿no? A veces hacemos como, a mí un poco la sensación de en primaria, muchas veces trabajamos desde unidades donde también se diversifican mucho las actividades físicas motrices, pero quizás también sería muy bueno plantearnos cómo es el desarrollo de esos patrones motores a lo largo de toda la primaria, ¿no? Irlos incorporando. Me parece súper interesante, pero bueno, lo digo desde mi experiencia de profesor de secundaria, no de primaria. Me sabe mal no poder aportar más. Vale. ¿Vale? Es que, vamos, simplemente lo decía por los últimos años, porque, claro, para que sea como progresivo, empiezas con niños súper pequeños, con motricidad, y a lo mejor ya en la última etapa le vas añadiendo eso para que no sea un cambio brusco, porque ya el cambio brusco en muchas asignaturas como para que en educación física también lo sean. Claro, ahora cortamos motricidad y empezamos con fuerza, no sé. Yo, por ejemplo, cuando he estado algún año trabajando en primaria, en ciclo superior, y ahí tenemos unos criterios que son del ámbito de la condición física, ¿vale? Sí que empiezan a aparecer mucho más especificados en el currículum catalán. Esto te hablo aquí en Cataluña y yo, por ejemplo, siempre en estos ciclos hacía muchas actividades relacionadas con el yoga, porque me parece que el yoga nos aporta esos dos elementos de movilidad y estabilidad súper necesarios para que los alumnos vayan creciendo y también nos dan mucha consciencia, ¿no? Entonces, no lo he explicado, pero obviamente las técnicas de relajación también pueden estar trabajadas desde esta perspectiva motriz, ¿no? Y esta perspectiva de estabilidad, de movilidad o incluso de ganar fuerza, ¿no? Y me parece también interesante porque lo podemos integrar desde esa perspectiva. Entonces, yo siempre en ese ciclo superior, cuando he trabajado, he intentado poner elementos que yo presentaba desde el punto de vista del yoga, ¿vale? Y intentando observar también qué posturas del yoga pueden ser más beneficiosas o perjudiciales para el cuerpo o en qué niveles podemos trabajarlo, ¿no? Y bueno, por aportar algo. Vale, gracias. Gracias, Mónica. Venga, algún compañero, alguna compañera más que quiera exprimir un poco a Luis ahora que lo tenemos aquí para nosotros. Yo, si quieres, por añadir algo, porque muchas veces también se pregunta sobre el tema de la evaluación. Venga. Y bueno, no hemos entrado a tocar mucho en ello, pero bueno, sí que somos muy conscientes que en estos procesos el aspecto más importante es hacer una evaluación que parta del alumno, ¿no? Y ya habéis visto que es una evaluación que se fundamenta mucho en la calidad. Aquí no estamos midiendo cuánto más o cuánto menos, sino criterios concretos, y lo habéis visto en las diferentes actividades que hemos planteado. Habéis visto también que es una evaluación o una coevaluación que no se hace al final, que se va haciendo a lo largo del proceso. Cuando yo estoy corrigiendo a mi compañero, le estoy dando argumentos para la mejora, y eso para mí también es muy importante en todo el trabajo de la fuerza, ¿vale? Y en todo el trabajo de la condición física. No hay que esperar al final para dar la evaluación, sino irla desarrollando a lo largo del proceso, ¿no? Hay un vídeo que no sé si conocéis, que es el de la mariposa de Austin. No sé si, José Antonio, tú lo conoces. Bueno, pues este vídeo a mí me parece, ¿no? Este vídeo a mí me parece pues espectacular y bueno, muestra la evolución de un niño que desde una primera mariposa dibujada, un niño de primaria, pues de una manera muy simple, el hecho de que sus compañeros o compañeras vayan ayudándole con el feedback y con la coevaluación a mejorar ese diseño, ayudan a hacerle hacer una de las mariposas más preciosas que te puedas imaginar, ¿no? Y para mí el trabajo de evaluación es eso. O sea, tengo que buscar el máximo de argumentos posibles para que haya diálogo entre los compañeros y diálogo conmigo. Tengo que hacer el pensamiento visible para que ellos puedan explicarse y explicarse los unos a los otros sobre cómo hay esos procesos de mejora. Por tanto, hacerlo en el máximo de sesiones posibles, ayudarse a corregirse y a evaluarse en el máximo de sesiones posibles, y luego también que ellos, utilizamos mucho los diarios de aprendizaje para que ellos también puedan ir explicándose en aquellos aspectos que pueden ir mejorando y en aquellos aspectos que han conseguido logro o mejora. Alguna compañera pues también ha utilizado en el aula al final en la calificación lo que es la evaluación dialogada, ¿no? Que es aquello de cuando llego al final, pues el profesor y el alumno con su diario de aprendizaje explican y valoran
cuáles son los procesos que han habido, cuáles son los aspectos que tenemos que mejorar y cuáles son los retos que nos podemos proponer. Para mí la evaluación va muy enfocada en eso y, por tanto, pues la destacaría en esto. Muy cualitativa, cedida al alumno y con el máximo de oportunidades posibles en el aula. Cada día puede ser una oportunidad de evaluación y cada actividad puede ser una actividad en la cual se pueda promover un feedback que ayuda al alumno a mejorar. Entonces, cuanto más ayudemos a los alumnos a participar en este proceso, pues más feedback van a tener y más oportunidades de mejora van a poderse proyectar. Por eso habéis visto que la mayoría de actividades que os he enseñado estaban los alumnos trabajando de manera conjunta, observando o trabajando, ¿no? Y bueno, va mucho en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Venga, Marta. Mira, muchas gracias por la ponencia, a mí me ha parecido muy interesante. Una preguntilla así. ¿Los grupos los realizas tú? ¿Se los dejas a libre elección? ¿Son fijos a lo largo de las sesiones que estás desarrollando? ¿O alguna indicación así o consejo? Vale, este es un tema muy interesante también. Mira, yo tengo un hijo, por ejemplo, que ha pasado una ESO muy mala, ¿vale? A nivel social, y unas cosas que más ha sufrido ha sido cuando el profesor ha dejado a la clase organizar grupos, porque, pues bueno, él es gemelo de la chica que os comentaba, yo tengo gemelitos y bueno, pues igual que ella, pues cuando se hacen grupos, pues enseguida encuentra compañeros y compañeras, pues pienso que él pues lo ha pasado muy mal y en todas las actividades que han tenido que trabajar en grupo, pues principalmente siempre le toca ir con los mismos, ¿vale? Y bueno, no ha tenido oportunidad de conocer a otros compañeros, no ha tenido oportunidad de trabajar con personas de distinto nivel. Creo que yo soy muy partidario de que el profesor, sobre todo al principio y en grupos que no saben gestionar estos procesos, el profesor sea el que guíe, ¿vale? Y que encuentre criterios válidos de diversidad motriz, de diversidad de expectativas, para hacer que esos grupos puedan trabajar bueno, pues desde la diversidad. Sabemos hoy en día que la diversidad nos ayuda a aprender. Cuando un alumno sabe mucho y un alumno sabe poco, los dos se benefician de ese proceso. Entonces, si promovemos que siempre los alumnos buenos vayan con los buenos, los alumnos malos vayan con los malos, entenderme la frase de buenos y malos, lo que hacemos es romper esa diversidad. Para mí ese es el primer valor, ¿no? ¿Cómo puedo estructurar a los compañeros en chicos, chicas, a diferentes niveles para que de esta manera esa diversidad enriquezca el aprendizaje de cada uno de ellos, ¿no? Y el que a lo mejor ya sabe hacer esa disociación lumbopélvica y es muy hábil motrizmente, el hecho que la pueda explicar le va a aportar un valor añadido. Si no lo tiene que explicar porque el resto de compañeros están en su nivel, pues eso no le va a aportar ningún tipo de valor, aparte del ámbito social, el hecho de poder ayudar y sentirte satisfecho de ayudar. Y la otra cosa es que sí, yo mantengo los grupos, intento mantenerlos a lo largo de una unidad para que se den esos procesos de cooperación. Hay que fijarle también y hacerles entender que lo importante no es sobre todo de que todos ellos aprendan los diferentes patrones y procesos que vamos aprendiendo, que es una cuestión de que todos ganan. La evaluación tiene que ser también así. Tiene que haber dos procesos de evaluación, uno individual, ¿vale? ¿Qué es aquello que has aprendido? Y dos, también un proceso colectivo, ¿vale? ¿Qué es aquello que hemos ayudado a aprender entre todos? Entonces, creo que los niños se tienen que ver comprometidos con el proceso de aprendizaje de su compañero. Con lo cual, la evaluación aquí me parece también súper importante. Si solo haces evaluaciones individuales, puede ser que un alumno haya aprendido muchísimo, otro alumno no haya aprendido nada, y entonces, ¿para qué hemos hecho un proceso cooperativo? El proceso cooperativo se da cruzando esas dos evaluaciones. Vale, yo he aprendido, mi compañero también ha aprendido y la confección del grupo ha ayudado en ese proceso. Entonces, cuando tú les dices, vamos a evaluar por la parte individual, pero vamos a evaluar también por la parte colectiva y te vas a comprometer que la mejora de tus compañeros y compañeras también va a suponer en ti un proceso de evaluación positiva. Para mí son los dos factores. Y eso solo se puede producir cuando tienes al grupo unas cuantas sesiones juntos, ¿no? Para que también se vaya. Y luego, aparte de toda la gestión del grupo, resolución de conflictos. Yo trabajo en primero de la ESO, una unidad de deportes en valores donde se pactan las principales normas que vamos a aplicar a lo largo de toda la ESO en la gestión de equipos, pues el hecho de pactar cosas, detenernos cuando una persona no sabe seguirnos, pues hay que detenerse, pararse, ¿vale? El hecho de seguir y aceptar las reglas, el hecho de aceptar los resultados, intentar mejorar pues tanto los positivos como los negativos, intentar hacer pues todo lo trabajo a nivel deportivo, pero lo inculco a nivel de valores para luego transferirlo a cualquiera de las situaciones cooperativas que estamos trabajando en el aula.
Pero bueno, eso ya sería otro tema. Vale, y otra cosilla. Utilizas, bueno, he visto o me ha parecido ver que utilizas dispositivos móviles, ¿no? Para algunas actividades. Yo creo que con ciertos alumnos que ya son responsables y tienen, están muy comprometidos que el dispositivo móvil es para beneficio de ellos, ¿no? ¿Cómo les haces llegar a aquellas personas pues, que a lo mejor todavía no lo han entendido y utilizan a lo mejor el dispositivo para molestar al compañero? ¿O cómo lo regulas? ¿O entiendes un poco la preguntilla? Claro que la entiendo, la vivo cada día. ¿Sabes? Sí, Porque sí. yo, bueno, no lo sé, pero yo creo que el prohibir, al final, bueno, es mi opinión, cuando prohibimos todo, cuando les dejas un poco de libertad, aunque sea beneficioso para ellos, algunos no llegan a entender. Entonces, se generan pequeños conflictos que echan atrás pues lo beneficioso que les puede aportar. Entonces, no sé, yo tengo como, por un lado, miedo, pero por otro creo que es que lo que les aporta es mucho más de lo que si lo prohíbo, si lo pierdo, si no sé. Claro, esta es nuestra apuesta, ¿eh? La apuesta del FTIM, y aquí tenemos a Chaimon Guillot, que hizo 2 másters, uno fue el de educación física y otro fue el de tecnología, y siempre nos explica bueno, pues que la tecnología debe formar parte de la educación y la educación física, y eso es una apuesta personal del equipo y siempre la hemos mantenido así. A partir de ahí, lo he visto también en el chat, bueno, es una cuestión que se debe educar, como el respeto, como el trabajo en equipo, y que se debe ir progresando. Nadie o sea, cuando introduces algo en el aula, eso siempre va a poder generar un elemento de conflicto. También es cierto que si no hay conflicto no hay aprendizaje. Entonces, cuando en tu aula todo va demasiado bien, quiere decir que quizás hay pocas oportunidades de aprendizaje. Entonces, no quiere decir que la tecnología tiene que ser algo que nos... Pero sí que si produce conflictos se pueden trabajar. Se pueden trabajar en el aula, se pueden trabajar en tutoría, se pueden trabajar en diferentes momentos. Lo que sí que es muy importante es hacer entender cuál es la utilidad de esos elementos, ¿no? Para mí la utilidad es que se puedan ver, para mí la utilidad es que puedan aprender esos elementos tecnológicos para utilizarlos para regular su actividad física, entonces hay que hacerles entender mucho el sentido de todo ello, ¿no? Y en el trabajo de la fuerza, para mí, el que se puedan ver, el que se puedan grabar, el que se puedan hacer vídeos y verse también me es muy, muy relevante, porque quiero que luego también hagan reflexiones sobre esos patrones, sobre esos movimientos, sobre esa actividad que están realizando. Y bueno, a nivel, por ejemplo, de música, es que para mí es imprescindible. Cambia muchísimo una clase con música, donde ellos puedan llevar su propio trabajo con la música, que sin ella. La motivación es que cambia muchísimo. O sea que, bueno, es una apuesta. En esa apuesta también hay, bueno, una parte en la cual vas a tener que trabajar. Nosotros aquí la tenemos como competencia transversal, con lo cual estamos obligados a trabajarla en el aula, porque esa es una competencia transversal del sistema educativo catalán, o sea que bueno, hacia ello. ¿Y solicitas autorización a los padres antes? Eso en la escuela ya tenemos un formulario en el cual los padres ya responden para todas las asignaturas. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, es la hora. Como vamos muy bien de tiempo y por respetar los tiempos que nos hemos marcado y lo que nos comprometimos también con Luis, pues a Alberto, a Andrea, a Antonio, a los Carlos, a Chema, a Damián, a Dani, a Eduardo, a Elena, a Enrique, a Fernando, Ignacio, a Javi, a Jorge, a Juan, a las Lauras, a Lourdes, a Luis, bueno, Paula, Roberto, Rogelio, hemos estado más o menos 38 personas rondando todo el rato. Os quiero agradecer a todos y a todas vuestra participación en esta sesión formativa. A Luis, agradecerte todo el trabajo del equipo que tú has representado excepcionalmente bien. Yo creo que a las personas que hemos estado aquí y que luego seguramente otras muchas verán el vídeo, les han abierto esta formación varias ventanas de mirar hacia otros sitios
los materiales que tenéis publicados y que han salido al principio, no sé cómo las has denominado, vuestras dos niñas, ¿no? No sé, Sí. creo que las has llamado. Yo como que tengo gemelos, pues niño y niña, ¿no? Muy bien. Y que yo los he trabajado y los recomiendo, la verdad que son con recursos muy interesantes. Yo creo que seguramente habrá más gente que obtenga esos recursos y que se hagan eco de vuestras buenas prácticas, y yo creo que tienen un muy buen sustento tanto teórico como pedagógico, y de transferencia a la vida cotidiana de los estudiantes fundamentalmente de secundaria. Y nada, y agradecerte todo vuestro trabajo, y que yo ya he manifestado de forma explícita que a mí, cuando vuelva esto a su normalidad, lo que sería interesante sería compartir una jornada formativa presencial en el que viéramos todos esos vídeos, pero hacerlos con los compañeros y compañeras de la asociación para poder apreciar, si más cabe, la calidad que tiene vuestro trabajo. Qué bien, muchas gracias. Nosotros encantados de estar aquí. Creo que, bueno, pues espero que podamos seguir colaborando y también aprendiendo juntos. O sea que, bueno, y además también, bueno, creo que como somos varios también, el hecho de que podamos seguir contactando los unos con los otros también nos va a dar y abrir las perspectivas que tenemos en el grupo, ¿no? Porque todas son muy ricas, el resto de compañeros también, ¿no? Y bueno, muy agradecidos y también felicitaros por todas estas iniciativas y, bueno, pues muchas gracias.